Y cuando ella habla, todo el mundo calla porque todo el mundo quiere aprender cada vez más de la doctora Claudia Noriega. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy ¿Cómo bien. están? Acá estamos. ¿Qué temas importantes nos ha traído hoy día para conversar? Y hoy vamos a hablar de un tema que es muy preguntado en el consultorio, ¿sí? Un tema que por ahí da un poco de temor hablarlo y muchos papás y mamás me dicen: doctora, ¿cómo debo hablar de educación sexual con mis hijos? Hay preguntas que yo no les puedo responder. ¿Qué hago si yo no lo sé? ¿Qué tengo que hacer? ¿Está bien que yo les diga que no lo sé? Y bueno, ya ahí es donde... Qué temón, ¿eh? Sí, qué tema. Ahora, ¿todavía hay ese recelo de hablar de sexualidad con los hijos? Hay muchos recelos, hay muchos mitos, hay muchos tabú que tiñen a este tema para que tanto mamá, papá no lo hablen o lo hablen a mitad o hablen lo que sepan. Y fíjate, Germán, que por ahí es entendible que quizás las generaciones de nuestra época y personas mayores no hablen de temas de educación sexual, de sexualidad, porque si vos entras a pensar si con estas personas sus padres han hablado, es muy probable que te digan que no, que sus padres, o sea, los abuelos de estos chicos, no han hablado con su familia, con su padre, sus hijos, de educación sexual, de relaciones sexuales, del cuidado que tiene que tener nuestro cuerpo. Entonces, estas personas se encuentran un poco limitadas al momento de poder hablar con sus hijos. ¿Qué tema, no? ¿Y qué pasa cuando no lo sabes al tema? Hay algo... No todos lo sabemos, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Qué debe hacer el papá o el mayor allí cuando van a consultarle algo los peques? Por así decir peques, pero claro, estamos hablando de que las consultas son a qué edad, más o menos. 8, 10 años. Y quizás, mira, un poco más chicos, menos. Sí. Mira, desde que el chico o la chica se puede expresar, ya puede tener algunas consultas en cuanto a educación sexual. Lo importante de estas preguntas que hacen los chicos o las chicas a sus padres es, primero, no evadir la pregunta, no decir, deja que anda a preguntarle a tu mamá o anda a preguntarle a tu papá. Siempre mostrarse ansioso, mostrarse atentos, no reírse de las preguntas, porque muchas veces estas preguntas inocentes nos generan un poco de sonrisa, no demostrarle que nos provocan quizás un poco de risa estas preguntas. Y esto, Germán, que vos me preguntás, ¿qué pasa si yo no sé la pregunta? ¿Qué pasa si lo que me está preguntando carezco de conocimiento? Es sano y es saludable inclusive para la relación de padre, madre, hijo, decirle: mira, este tema yo no lo sé, este tema lo voy a averiguar, lo vamos a averiguar, este tema no lo conozco, pero cuando sepa, lo hablamos. Cuando lo sepa, lo comentamos. Bien. ¿Viste? Es muy sano darle a entender reconocer que uno no tiene todo el conocimiento. Pero que sí estoy interesada en que voy a averiguar esta inquietud que tiene mi hija. Qué bueno, ¿no? Y llegar a investigar o también decirle: mira, no lo conozco, me parece que la información que está en redes no es lo más adecuado. Vamos a visitar al doctor, a la doctora y le consultamos. ¿Te parece? Eso, mira, y esto, ¿de dónde saco la información? Porque a lo mejor yo puedo hablar y muchas veces se habla desde la experiencia. Y yo siempre digo que si bien la experiencia puede ayudar, lo más sano es hablar desde el conocimiento. Bien. ¿Por qué? Porque si tenemos duda en estos temas, nos acerquemos a hablar con un profesional. Busquemos bibliografía válida, busquemos bibliografía basada en la parte científica. Y fíjate que otro tema, Germán, que me preguntan: pero si mi hijo no habla, no me dice nada, mi hijo o hija no me dice nada, ¿qué hago? ¿Incentivo a que hablemos? ¿Me quedo callada? Entonces, estas son cuestiones que se preguntan. ¿Qué tema ese cuando los pequeños no preguntan directamente? Mira, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? El hecho que no pregunten, Germán, no significa que no tengan inquietudes. Pueden tener inquietudes, pueden estar necesitando saber, nada más que esta persona no se anima a preguntarle a sus padres. Y entonces, ¿qué sería lo mejor en esos casos? Y en esos casos es tratar de buscar el momento para poder hablar de esta situación. O sea, que los padres busquen ese momento adecuado para poder hablar del tema. Ejemplo, menstruación.
Si la chica, la niña, no pregunta qué es lo que es qué es la menstruación, qué cambios se van produciendo, es muy saludable que tanto la mamá o el papá puedan hablar de estos temas y busquen alguna bibliografía, busquen imágenes en televisión o algún evento que pase para poder hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque si la mamá o el papá callan, el mensaje que le está llegando a ese chico, esto es tabú, de esto no voy a hablar. Por lo tanto, si a mí me pasa algo, no lo voy a poder exteriorizar. Entonces, hablarlo, buscar el momento, siempre transmitirle la educación sexual con nuestros valores. Y justo tocado, doctora, el tema de menstruación, que por ahí para muchas personas todavía sigue siendo un tema, vamos a decir la palabra, asqueroso, que no se tiene que hablar, que se tiene que ocultar, cuando es algo natural. Y es parte del ciclo biológico que nosotros tenemos. Son secreciones naturales y normales de nosotros. Es cierto, Germán, que están teñidos de muchos miedos y muchos mitos. Por ejemplo, muchos mitos en cuanto a la menstruación, que la menstruación, cuando la mujer está menstruando, no debe tocar plantas porque se va a secar. Esto es un mito y es mentira. Que la mujer en ese momento de la menstruación, si se lava la cabeza se le va a cortar la menstruación. Todo esto son mitos, son mentiras. La menstruación es un ciclo normal de nuestro ciclo sexual. Por lo tanto, tenemos que tomarlo como tal y aprender a vivir, ¿no? Aprender a vivir y enseñar. La verdad. Bueno, se viene un día mundial, un recordatorio y para tener en cuenta, muy en cuenta. Mira, generalmente la Organización Mundial de la Salud coloca días específicos para poder conmemorar en cuanto a la prevención. Bien. Este tema, el 29 de octubre, se conmemora la prevención del ACV. ¿Y qué es el ACV? El accidente cerebrovascular. Bien. ¿A raíz de qué viene? ¿Cómo lo puedo prevenir? Sí, mira, ¿Cuántas preguntas? Hay muchísimas personas que han sufrido estos accidentes. Exactamente. Fíjate, Germán, que el ACV es casi la tercera o cuarta causa de enfermedad que produce discapacidad. O sea, es muy frecuente. Por ahí es muy difícil de detectarlo, pero sí tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un diagnóstico a tiempo y un tratamiento a tiempo, las posibilidades de sobrevida y las posibilidades de que quede bien esta persona son altas. ¿Cuáles son primero, qué es el ACV? Es el accidente cerebrovascular. Es la interrupción brusca y súbita del flujo sanguíneo a nivel cerebral. Bien. En ese momento, ¿qué sucede? Hay parte del cerebro que no funciona. No se llega, no llega sangre. Bien. Y al no llegar sangre, no me llega nutrientes, no me llega oxígeno. O sea que esa parte del cerebro empieza a tener un déficit funcional. ¿Y cómo se puede manifestar a nivel físico? ¿Cuáles son estos síntomas? Sí, y esto es importante tenerlo en cuenta porque me va a ayudar a detectarlo. Puede haber alteraciones, se puede dar con lo que se llama signos neurológicos. ¿Qué es esto? Entonces, un déficit súbito que puede ser o que falte sangre o que haya una hemorragia, que significa que una arteria o un vaso se haya roto y se derrame sangre en el cerebro. Con déficit neurológico, ¿qué es esto? Que si nosotros miramos a la persona, le vemos la cara. Puede tener dificultad para reírse, ya la risa no tiene la misma simetría, dificultad para el parpadeo del ojo. Parte muscular que se cae. Claro, parte de los músculos de la cara que le cuesta mucho gesticular a esa persona, la cara. Parte de dificultad para movilizar el brazo, dificultad para caminar, una cefalea intensa, brusca y repentina. Entonces todos estos síntomas los tenemos que tener en cuenta en el momento que nosotros estamos mirando a esta persona. Dificultad también quizás muchas veces se puede presentar con un trastorno en la conciencia, personas que les cuesta hablar, claro, que balbucean, como perdidos. Ante estos síntomas, mirarle a la persona, llamar a la ambulancia y llevarla a un centro de salud lo más cercano posible. ¿Hay algunos casos que esto se dé días antes, tiempo antes, que yo pueda prevenirlo o todo se da en el mismo momento? Mira, esto es súbito, pero sí tenemos factores de riesgo que nos dicen, esta persona tengo que tener cuidado o le tengo que advertir que estos factores lo tiene que disminuir o los tiene que tratar
¿Y cuáles son esos factores de riesgo que me predisponen o me dicen tenés que tener cuidado con esta persona porque en algún momento puede llegar a ser una ACV? Bien, vamos. Hipertensión. Personas hipertensas y sobre todo personas que no tienen bien controlada la presión. Personas diabéticas, sobre todo aquellas personas diabéticas que no tienen bien controlada su glucemia, su diabetes. Personas que fuman. Bien. Personas que tienen un índice de masa corporal en exceso, que son obesos. Bien. Personas que tienen el colesterol alto, que se le llaman... Estamos al horno, doctor. No, pero estamos a tiempo de poder tratarlos, Germán. O sea, lo importante de saberlo es que los tenemos que tratar. Bien. ¿Sí? Y el tratamiento de estos factores de riesgo es sencillo. Nada más que quizás es más de mucho tiempo, pero hay que empezar. Hay que empezar. Qué montón de preguntas para hacer. Arranquemos. Cuando yo comienzo a hacer ejercicio, me imagino que ya algo voy disminuyendo estas posibilidades, ¿no es cierto? De una Por ACV. supuesto, sí. Voy Vida saludable. Alimentación saludable, ejercicio, buena dieta, disminuir o velar por el adecuado estilo de vida, como esto de la alimentación. Y fíjate, Germán, que te voy a decir algo que vos me vas a decir, ¿y cómo hago? Tratar de disminuir el estrés. El estrés también es uno de los factores y es más, de hecho hay estudios que están llevando a que el estrés, una de las primeras causas que están produciendo, que está dentro de los factores de riesgo para hacer una ACV. Así que vos me vas a preguntar, y bueno, ¿y qué hacemos con eso? Y todavía no tengo la receta, Germán. Sí, es todo un tema. Todavía no tengo la receta. Una persona que ya haya pasado por una ACV, ¿se puede recuperar movilidad? ¿Se puede recuperar? Porque me imagino que el deterioro en el cerebro está por lo que nos irrigó, ¿no es cierto? Aquello que no se irrigó en el momento, ¿se pierde esa parte del cerebro? Qué importante, Germán, porque nosotros acá ya estamos hablando de prevención terciaria, rehabilitación. Aquellas personas que ya tuvieron su déficit neurológico, como por ejemplo dificultad para movilizar los brazos, disminución de la fuerza, con rehabilitación se puede ir recuperando. Está bien, no es de un momento para otro, pero a medida que se va haciendo el tratamiento, sobre todo los que son tratamientos kinesioterápicos, se van recuperando. Bien. Y Germán, y sí tener cuidado porque aquella persona que ha tenido una ACV puede volver a tener otro. Bien. Si no tratamos estos factores. Es más propenso aún todavía de sufrir otro más. Sí. Con esta última pregunta que yo lo conversé este tema una vuelta con alguien y me dijo, pero esta enfermedad antes no existía. ¿Hay ese tabú? ¿Está eso? ¿Es verdad? No, Germán, sí, en realidad siempre ha existido esta enfermedad, siempre. Quizás no con este nombre. Exactamente, no se la diagnosticaba o no se la pensaba anteriormente, pero sí, siempre ha existido esta enfermedad porque siempre han existido estos factores de riesgo. Lo que sí, al día de hoy, como la medicina ha avanzado tanto, tenemos muchos estudios en los cuales ya podemos hacer el diagnóstico, ya te podría decir que de certeza de esta patología, pero sí ha existido y quizás se vea más diagnóstico, pero porque se detecta más y se piensa más. Bien, fíjate, el hecho de que la Organización Mundial de la Salud haya colocado ya un día es porque nos hace reflexionar de esta enfermedad. Buenísimo. Doctora Claudia, gracias por habernos traído estos temas que siempre son tan importantes y para estar siempre atentos con la salud, que es uno de los factores principales que debemos tener, ¿sí? Exactamente. O sea, muchas gracias. No, por favor. Ahora nos vamos rápido al corte y volvemos con más Cultura Inquieta.